Listo, vamos a comenzar ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Cruz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Se ve perfecto. Listo. Entonces, primero que nada, felicidades a todos. Somos físicos médicos, o estamos relacionados a la actividad. Hoy es el Día Internacional de la Física Médica. Entonces, hoy voy a tratar de andar rapidito. No, creo que no voy a poder dar todas las, las diapos que tengo presentadas para presentar porque les voy a dar oportunidad a las 5. El profesor Gabriel González mandó un enlace de una charla que les recomiendo que entren a verla. Van a hablar sobre la física médica, que es un físico médico. Y siempre es bueno ver los aportes que tienen ya las personas que lo han pensado un poco, ¿no? ¿Qué somos, no? Y eso es bueno saber qué somos para saber a dónde vamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer y a dónde vamos? O sea, hablar un poquito de filosofía de la física médica. Entonces terminaré antes de las 5. Entonces, en la clase práctica de hoy vamos a seguir hablando de aproximaciones de cómo resolver el problema de intensidad modulada en diferentes localizaciones. Entonces, en la clase pasada nos quedamos disculpen, nos quedamos en una aproximación de tratamiento de intensidad modulada estática, porque no tenemos licencia para hacer arcos, o digamos, arcos volumétricos, porque arcos puedo hacer, pero volumétricos no. Y la idea es hacer intensidad modulada. Y lo hicimos con una lesión metastásica única, que estaba en la región occipital, lateralizada hacia la derecha del paciente. En ese caso, yo le había hecho una aproximación de plan, en el cual el plan entraba sin giro de camillas, ¿sí? Era el plan entrando directamente por la parte derecha del paciente y recorría toda esta parte hasta llegar a la lesión. Entonces, presentándole el plan a ustedes, me di cuenta que si girábamos la camilla, podríamos tener una entrada mucho más optimizada, que es lo que tenemos acá. Acá yo hice un plan nuevo, que es el plan número 5 este. En el plan número 5 giré la camilla, si se fijan acá, en lo que es rotación de la camilla, o sea, couch rotation, está a 45 grados. Y eso lo que hizo fue que el paciente girara y entonces el ángulo de entrada o el plano de rotación del gantry quedara en esta dirección. Entonces, esto es una técnica coplanar. Es coplanar porque todos los ángulos están en la misma dirección, porque la camilla tiene 45 grados. O sea, porque ha girado la camilla no quiere decir que la técnica sea no coplanar. Si yo hubiera tenido una dirección de la camilla de 0 y una de 45, ahí sí fuera no coplanar. Porque ahí tuviera una entrada en esta dirección y una entrada en esta dirección. O sea, el plano de rotación de este campo, supuesto campo, estaría en un plano diferente a estos de acá. Pero aquí todos los planos están al mismo nivel, al nivel de la cambia 45. O sea, es un único plano y en ese plano están contenidos todos los ejes de los campos de tratamiento. Así que aunque haya girado la camilla, la técnica sigue siendo coplanar, pero la entrada es más eficiente.
Así es como se ven los campos. Y aquí les hice una comparación entre el plan original y el plan con el Gantry rotado. Sorry. Casi no se ve, no, disculpen, yo pensé que le había puesto eh, los dos volúmenes a la par, pero aquí, si ven el cuadrado, dice que plan 5. Plan 5 es el que tiene la camilla girada a 45 grados. Y este que está acá es el plan 1. No veo bien. No, plan 1 es este que está acá y este es el plan 5. Si se fijan, en el plan 1, la curva de 50%, miren cómo se dispersa a nivel de este corte. Miren la de 50%, que es la verde acá, como está más concentrada. O sea, en principio, el plan 1, las bajas dosis están más dispersas que en el plan 5. Pero si ves el histograma no te das cuenta de eso. Tal vez acá, de manera muy sutil, hay un volumen del plan 5 que tiene más, o sea, hay mayor volumen del body, este verde que está acá es el body, que está a baja dosis, pero realmente en los histogramas los dos planes son iguales. Y es digamos que el handicap o la debilidad de los histogramas es que no te puede decir cómo es la distribución volumétrica, solamente puedes cuantificar. Entonces, para hacer una mejor cuantificación de cuál de los planes sería mejor, habría que utilizar algún tipo de métrica. De las métricas que se utilizan sobre todo en radiocirugía. Y así entonces comparar el volumen a una dosis baja contra el volumen a otra dosis baja con respecto a cada plan o la cobertura en cada plan. Si se fijan aquí, la curva amarilla está bastante bien ceñida a la estructura roja, que es el PTB, igual acá. Pero en los cortes coronal, aquí no está tan bien ceñida como acá. Igual en el corte sagital. Aquí queda un poquito descubierta y aquí está un poquito más cubierta. Pero las coberturas en el histograma se ven muy parecidas. Esto es solamente un ejemplo de que tú puedes obtener un plan y el plan que obtienes es el mejor plan que tuviste, pero no es el plan más óptimo. O sea, el plan más óptimo está ahí, en un espacio que tú no has descubierto todavía porque tal vez con tus habilidades o con las limitaciones de tu sistema de planeación no puedes llegar a ese plan. Entonces, el plan que tuvimos la clase pasada lo hubiéramos dado por bueno, pero este plan girando la camilla podría ser un poco mejor que aquel. Y aquí caen en la falacia de Nirvana, ¿no? O sea, que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, pero hay que llegar a un balance. Hay que dar un balance de cuánto esfuerzo le voy a poner al plan para obtener el mejor plan posible. ¿Sí? Siempre la guía son las restricciones de dosis que te ponen al volumen, a los órganos críticos y los objetivos de cubrimiento que te ponen al volumen blanco. Pero así todo, teniendo dos planes que son muy similares, tú puedes escoger entre uno u otro y decidir cuál de los dos es el más óptimo para ti. Y aunque los planes se ven muy parecidos acá, en los histogramas. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un plan igual de sistema nervioso central, pero en este caso, en vez de ser una metástasis, van a ser tres metástasis. ¿Ok? Entonces, imagínense este paciente tenía una metástasis, lo irradiamos y al año llegó con dos metástasis más, o sea, tuvo, digamos que una recaída en el lugar que habíamos irradiado, pero también se le encontraron dos lesiones más en el cerebro. Entonces, vamos a hacer una nueva etapa de tratamiento. Este paciente tiene una etapa que es la etapa número 1. Ok, vamos a hacer la etapa número 2. Entonces, hacemos la etapa número 2. Okay. Acá se ve en el orden, o sea, en la estructura de la base de datos, tienes paciente, series de tratamiento, tienes una etapa que ya cumplió y vamos a hacerle otra etapa. La etapa también la pueden llamar curso, eso depende de cómo se le quiera llamar en su institución, ¿no? Entonces, puede ser curso o etapa. A esa etapa le hacemos un nuevo plan. ¿Okay? Entonces, etapa 2, plan 1. Y aquí en la descripción pueden ponerle reirradiación y dos metástasis nuevas o tres metástasis. Pueden poner la descripción que ustedes quieran. Entonces, vamos a hacerlo con una óptica de radiocirugía, aunque no es el interés del curso.
van a ser, de este curso, ¿no? Van a ser 21 grades en una sesión, ¿ok? Para una dosis total de 21 grades. Y la prescripción está en 100%, no vamos a cambiar eso. Entonces vamos a coger un volumen que se llama ZPTB. Este ZPTB es un volumen que ya había creado, ya, que une a las tres metástasis. O sea, si se fijan acá, aquí hay un puntico, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces este ZPTB es la unión de esos tres PTBs en uno solo. ¿Por qué hago esto? Porque, disculpen, cuando yo escojo este volumen como volumen por defecto, voy a utilizar un solo isocentro para tratar a las tres lesiones. Si estuviera utilizando arcos, es muy probable que necesitáramos, o sea, quiero decir arcos conformados, no arcos de Bima. Con arcos conformados posiblemente hubiera utilizado, o con conos, hubiera tenido que utilizar tres isocentros, uno para cada lesión, si estuviera utilizando conos. Porque entonces te centras en cada lesión y haces varios arcos y tratas cada lesión. Entonces, esta es la ventaja de tener multilámina acá. Con multilámina, con un solo isocentro, tú puedes tratar las tres lesiones de una vez. ¿Sí? No siempre va a ser así, pero en este caso podemos hacerlo. Entonces, este PTBZ lo que nos da la oportunidad o la posibilidad de buscar el centroide, el centro de masa de esas tres lesiones, y ahí vamos a dejar el isocentro para tratar las tres lesiones de una sola vez. Ok, se llama ZPB, ponemos un punto de referencia ahora, que es ZPTB, y le damos entonces dosis total, 21 Gray. Límite de dosis diario, 21 Gray. Y dosis por sesión, 21 Gray. O sea, todos de una vez se le da 21 Gray. Esta dosis diaria y dosis por sesión es la que se diferenciaría en caso que estuvieras haciendo hiperfraccionamiento. Como contó el doctor chileno, ¿no? Que tú quieras dar 2 fracciones en el día. Entonces, aquí, en la dosis por sesión, es el fraccionamiento que da por sesión y en la dosis diaria es la suma de las 2 sesiones. ¿Sí? Escogemos la unidad de tratamiento, la unidad que tenemos, la posición de tratamiento, o sea, cabeza primero, supino, y entonces vamos a poner el primer campo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un campo de tratamiento y ahora voy a usar la herramienta que tiene este sistema de planificación, que es Eclipse, de escoger una configuración de tratamiento no coplanar automáticamente. Entonces, vengo acá a optimización, pongo optimización de los ángulos de las. ¿Okay? Ahora tengo que decirle cuáles son los objetivos y las restricciones que yo voy a utilizar para que él, teniendo en cuenta eso, me haga unos portales de entradas de manera que a la hora de optimizar sea más sencillo para él optimizar, sea más eficiente para él optimizar. Entonces, ¿cómo pongo las restricciones? Ok, voy a usar las tablas de Timmerman, que ya las habíamos hablado ya en el curso, que son una de las referencias que más se utiliza para hacer radiocirugía. En este caso, voy a utilizar la tabla de Timmerman para una fracción. Las tablas de Timmerman están para 1, para 3, para 5, para 30 fracciones. ¿Ok? Entonces, como una sola fracción, voy a usar las tablas de Timmerman y voy a utilizar entonces las lesiones, los órganos de riesgo que están más, digamos que son de más incidencia en este caso. Las lesiones están en lugares que no son zonas no elocuentes, o sea, no hay complicaciones ahí. Siempre es bueno esto, verlo con un neurocirujano o con un neuroradiólogo para que identifique bien si hay lugares elocuentes que hay que, digamos, que proteger en el cerebro. Pero en este caso, no, este no es el caso. Pero bueno, siempre con la guía de ellos, uno va a buscar entonces cuáles son las zonas de cerebro que hay que proteger. En este caso, vamos a proteger la vía óptica, o sea, de Optic Pathway. Vamos a proteger también el estadio cerebral, o sea, estadio cerebral. Y también puse los, los cristalinos, ¿sí? Porque acá ya no hay más nada a proteger así, por lo menos aquí en la tabla, ¿no? Pero bueno, puse también los cristalinos. Y esas fueron las decisiones que se pusieron acá, ¿sí? O sea, en la vía óptica se puso 20% 7, 2% 8. O sea, este es el cristalino. Y la verdad que se ve mal, lo siento, disculpe, pero se ve mal
sea, al convertir las diapos perdieron resolución bastante. Si esta es la vía óptica, o sea, 20,7, 2, le pusimos el máximo y el mínimo al PTB, y bueno, no se ve cristalino, vamos a ver si cristalino vemos más adelante. ¿Qué es esto que está acá? O sea, esto es PTB, estos son objetivos lower, el lower es este que está acá, y el upper es este que está acá, para el PTB, y los órganos de riesgo solamente tienen upper, o sea, no tienen lower. O sea, que el lower es el PTB. Entonces esto me tiene que decir que el histograma del PTB tiene que venir por acá, entre el lower y el upper. Y los histogramas de los órganos críticos tienen que estar por debajo de esta flechita de aquí, por debajo de los upper. ¿Okay? Por debajo de este, por debajo de este y por debajo de este. Entonces, en las especificaciones para la optimización de los ángulos, le voy a poner no coplanar y le voy a poner un mínimo de campo de 9. O sea, más de 9 campos, o sea, 10 campos, 11 campos, ya es demasiado ya. Entonces, con 9 campos debe resolver la situación que tenemos, ¿no? Esto lo estoy haciendo porque no tenemos BIMAX. Si tuviera BIMAX, lo intentaría con BIMAX. Entonces él empieza poniendo una nube de campos y empieza a quitar campos según el algoritmo de optimización que utiliza, que en este caso el algoritmo se llama DBO. Ahí empieza a optimizar. Ok, me faltó ponerle alguna diapo más. Pero va quitando campos. Okay. Ya aquí optimizó. Y aquí lo único que nos dice, el único warning que tenemos es de que hay una estructura de soporte que no va a tener en cuenta para optimización, que es, él no tuvo en cuenta la mesa de tratamiento. Pero no importa, porque la mesa lo que hace es nada más que atenuación. No estamos calculando dos. O sea que el que no haya tenido en cuenta la mesa no pasa nada. ¿Ok? Entonces terminó la optimización. Fíjense estas son las estructuras, o sea, los histogramas que él calculó para cada estructura. Y sin haber calculado, si dice, con estas entradas debes poder optimizar bien el plan y no tener problemas con las restricciones que tú pusiste. Así quedó. Entonces, etapa 2, plan 1, 9 campos. ¿Okay? Y esas son las entradas de los campos. Así se ve en 3D. Entonces, aquí hay que tener cuidado con estos campos acá. Bueno, tienen que valorar la racionalidad de los campos que puso. Porque hay campos que no van a ser administrables. Este campo está dando un problema. Este campo es que está entrando por los hombros. ¿Ven? Entra por los hombros, si se fijan acá. Y la verdad, que entre por el hombro no nos hace bien porque va a estar dando dosis desde el hombro, por todo el cuello, hasta llegar a las lesiones que queremos tratar. Entonces tú le puedes dar una cierta modificación. Pero tú lo que puedes hacer es ese campo, lo señalo y lo subo un poquitico. Y ya me quito el hombro, ¿ven? Y así tienes que valorar los demás campos. Hay veces que te ponen un campo que entra por los pies, o sea, o entra de manera que la camilla está girada completamente. Y entonces no vas a poder tratar eso porque vas a tener colisión. Entonces tienes que valorar eso antes de llegar al equipo. Si se fijan, ven cómo está entrando el campo casi que por los pies de la camilla. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Ya con la práctica ya ustedes van a poner zonas en las que ustedes van a valorar si el plan es administrable o no. Siempre es bueno cuando tengan campos así que sean no coplanares, antes de tratar al paciente, que los tecnólogos hagan una simulación de todos los campos. Antirradiar el primero. O sea, tienen que poner cada uno de los campos y ver cada uno de los campos funciona. Pueden ser administrables. Porque puede pasar que empiecen a administrar y a la mitad de tratamiento, ay, este campo no funciona. Y a esa hora tienes que bajar el paciente, tienes que recalcular y considerar la dosis que ya diste ya. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿ahora qué hicimos? Bueno, ahora conformar campo a campo. Entonces, utilizamos la herramienta de conformación. Si los campos estuvieran dentro de un grupo, que eso todavía no lo hemos hecho, o sea, después que tú tienes ya, digamos que varias planeaciones de un mismo tipo, y tú te das cuenta que las planeaciones no se diferencian mucho unas de otras, tú puedes crear plantillas, y las plantillas son procesos de automatización. O sea, si tú sabes que vas a tratar lesiones del cerebro y utilizas más o menos 9 campos
o pueden ser 7, o pueden ser 5, tú puedes coger y decir, carga una plantilla de 9 campos, quitas 4 y quedas con 5. ¿Sí? Y entonces cuando carga la plantilla, ya la plantilla, los campos van a estar en un grupo, y esto que estoy haciendo campo a campo, que es ir conformando cada apertura a la proyección del volumen en su dirección, se puede hacer de una vez cuando haces un clic y decir, conforma todos los campos dentro de este grupo. ¿Sí? Tal vez si yo hubiera dado clic acá en grupo de isocentro número 1, yo lo pudiera haber hecho, pero esto es algo que descubrí, que tenía en la versión 15 de Eclipse. Yo utilizaba la versión 13.7 y si nos da tiempo lo veremos entonces en el próximo paciente. ¿Sí? Tal vez acá, con clic derecho arriba de isocentro del grupo número 1, pudiera hacer la conformación de todos los campos a la vez. Ahora vamos a hacer campo a campo. Entonces, campo 1, la conformación eh, de las tres lesiones que están consideradas como un solo PTB, el ZPTB, y ahora lo estoy conformando con 5 milímetros de diámetro. Igual. O sea, esto es solamente por propósitos demostrativos. O sea, si fuera radiocirugía, posiblemente el margen fuera más pequeño, fuera de 0. ¿Sí? Muy probable que fuera el margen de 0 y no de 0,5, pero por propósitos demostrativos le puse 0,5. Este es el segundo campo, el tercero, el cuarto, quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno campo. Esto que ven representado acá es el soporte de la camilla, que es donde va el sistema de Compass o en Compass, el sistema en Compass, porque este paciente está hecho con el sistema en Compass y tiene este soporte acá y también tiene el sistema de Quick Fix que viene acá arriba. Por eso que está señalado para que el algoritmo de cálculo lo tenga en cuenta. Ese paralelepípedo que hay ahí, ese cajón que hay ahí. Ok, así quedaron los 9 campos. Bueno, aquí se los pongo. Entonces acá está el gantry con la rotación de colimador. Le pusimos rotación de colimador automática, o sea que ahí pusiera la mejor rotación de colimador para cubrir esas estructuras. Y rotación de la camilla también. ¿Sí? La rotación automática del colimador se usa acá. O sea, aquí pones opciones, usar mandíbulas asimétricas para X y para y optimizar también la rotación del colimador en el punto de vista del ácido. ¿Sí? Entonces, ya está hecha la configuración de tratamiento. ¿Ok? Vamos a optimizar. Una cosa buena que tiene esto es que cuando utilizas el Bing Optimization, el Bing Optimization, el algoritmo de optimización de ángulos, él ya de una vez te toma los valores que utilizaste para optimizar los ángulos como tus objetivos para el PTB y tus restricciones para el volumen blanco, para los órganos críticos. ¿Ok? O sea, esto es para el volumen blanco, objetivos de dosis para el volumen blanco y restricciones para los órganos críticos. Ya él lo toma ya del algoritmo de optimización para la entrada de ángulos de los campos. Igual, uno puede aquí afinarlo. O sea, tengan en cuenta siempre de que el médico les va a dar a ustedes unos objetivos clínicos, o sea, unos objetivos que tienes que cumplir, pero tus objetivos de optimización pueden ser y deben ser, en muchos casos, más restrictivos para evitar que a la hora del cálculo, cuando se degrada la fluencia óptima, la fluencia administrable, tus objetivos o lo que cumpliste en la optimización se logre en la clínica. En este caso, están un poquito más fuertes. Aquí yo puse 1.5% por encima, por debajo para la dosis más mínima y 1.5% por encima para la dosis máxima. Entonces, 100% dosis mínima y 0 dosis máxima, que es esto que está acá. Este es el lower y este es el upper. Y acá, para el tallo, le di una libertad de 0.2 con 10 gray. El tallo puede aguantar hasta 15. Entonces yo se lo puse en 10. Esto es... hay uno también para la médula. O sea, core es médula. También le puse lo mismo que le puse para el tallo. Y aquí está el nervio óptico, son los nervios ópticos, son la vía óptica. Ok, la vía óptica tienes 8 con 2, 8 con 2,
sea, en realidad él aguanta hasta 10. Esto está en por ciento, porque en Timmerman está dado en dosis absoluta, en volumen absoluto. Entonces, tienes que calcular qué por ciento de la estructura que se delimitó es en volumen absoluto para poner la restricción. Pues en Timmerman estaba como 0.1 cc, 0.1 cc. Aquí estaba dado también como 0.1 cc del tallo y 0.1 cc de la médula. ¿Okay? Utilizamos entonces el objetivo de tejido normal, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, para ayudar al algoritmo a que comprima la dosis o haga un gradiente grande de dosis desde el PTB hacia afuera, o sea, que no se riegue mucho la dosis. Estos fueron algunas sugerencias, no tienen que ser estas. Les voy a pasar un documento que se circuló por la organización Radios contra el Cáncer en los cursos que han hecho de intensidad modulada, y también lo están circulando en el curso que están haciendo de radiocirugía estereotáxica y radioterapia extracranial estereotáxica, que es el método de Schulman. O sea, el método de Schulman es un método que te permite, digamos que según ellos, de una sola optimización lograr el mejor resultado, pero con unas características especiales, o sea, con unas, digamos que, metodologías, unos pasos que tienes que hacer para lograr ese resultado. Eso lo voy a pasar. Es bueno que lo vean y que lo entiendan y si pueden que lo apliquen. Ese método es un método que es general, o sea, no solamente es para Eclipse, pero está enfocado a Eclipse. Ellos también pasaron el método de Schulman para Mónaco, pero creo que no hay ningún usuario de Mónaco acá, pero igual se los puedo pasar también. Se los dejo en una carpeta que les voy a dejar con toda la bibliografía del curso y lo pueden utilizar. En este caso, yo no estoy utilizando el método de Schulman, estoy utilizando el objetivo de tejido normal y eso te posibilita evitar tener que hacer estructuras, digamos que de ayuda, como son los anillos, para asegurar que tienes un gradiente de dosis fuerte desde el PTB hacia afuera. Entonces aquí lo que hicimos es poner la misma prioridad que le dimos al PTB, o sea, 100, se puede aumentar o no. Le pusimos distancia cero, o sea que a partir del borde del PTB, él empieza a considerar que baja el gradiente. El gradiente va a empezar desde el 98% de la dosis de prescripción y va a bajar hasta el 10% de la dosis de prescripción con una caída de 0.2. O sea que a 2 milímetros ya debe haber caído desde el 98 al 10%, que es esto que está acá. ¿Sí? Y vamos a poner una resolución la más fina posible para el cálculo. O sea, la resolución de cálculo de optimización 1.25 milímetros, que es lo más fino que tiene el algoritmo de optimización. Ok, mandamos a optimizar y la optimización fue bien rápida. Fue de 74 segundos. O sea, él obtuvo rápido una convergencia. Y fíjense que cubre, o sea, según el mapa de fluencia óptimo, cubre muy bien acá y cubre muy bien acá también para las restricciones que habíamos puesto nosotros. ¿Okay? El body no tiene ningún máximo fuera del PTB, que eso es una de las cosas que tienes que mirar cuando utilizas NTO. Si el body se va por fuera del PTB, es que el máximo está fuera del PTB, entonces puedes optimizar, entonces, o sea, puedes aumentar la prioridad del NTO y él va a quitarte ese punto caliente. Entonces, vamos a calcular la dosis, o sea, de la fluencia ideal a la fluencia administrable. Voy a reducir la malla de cálculo a 1 milímetro y calculamos la dosis. Escogemos el algoritmo para el cálculo de las posiciones de las láminas. Escogemos entonces cómo vamos a administrar la afluencia, si va a ser con ventana deslizante o múltiples segmentos estáticos. Yo uso siempre ventana deslizante porque es más efectivo. O sea, para compararlo pueden hacer los dos, múltiples segmentos estáticos y ventana deslizante, y después comparar cómo quedan, cómo difieren las fluencias actuales o las fluencias reales de la fluencia ideal. Entonces van a ver cómo se degrada con uno o con otro. Pueden probar eso. Hacemos el cálculo y fíjense que aquí lo interesante que nos dice es que
cuando habíamos hecho el cálculo para una sola metástasis, él nos había dado un error de campos pequeños. Él nos decía que el factor de campo que había utilizado para calcular estaba por fuera de los límites de los datos entrados al sistema. Aquí no nos está dando ese problema, porque en realidad los campos son campos grandes y sí lo que tenemos son segmenticos pequeños a la hora de calcular, pero los campos son campos grandes, porque las lesiones es un solo isocentro y son lesiones que están separadas y las estamos considerando como una sola lesión. Pero sí nos da un error que dice que el campo, o sea, el 5 y el 6 están entrando por un área donde finalizan los datos del paciente. Y eso puede ser un error. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, está la distribución. Así que hagan los campos. Así es como se ve el sliding window. Uy, yo pensé que yo había puesto... No lo puse. Yo pensé que lo había puesto las entradas esas. Ok, el asunto es que el campo 5 y 6 entran por encima del paciente y acá hay una parte del campo que queda en el aire que no pasa por la camilla. Entonces, por eso te dice eso, que el campo sale de un área donde no hay paciente, pero eso no influye en el cálculo. O sea, realmente es una alerta que te da el sistema en el caso de que los campos estuvieran acá, en la parte anterior. Ahí sí tuviéramos un problema, porque fíjense que el paciente se quedó como una sola cabeza, ¿no? Solamente con la cabeza, no tiene tórax. O sea, los datos del paciente terminan acá y terminan acá atrás. O sea, terminan en la parte cráneo, o sea, en la parte occipital, y terminan también al nivel de la vértebra C4, C5, de las cervicales. O sea, no sigue. Si hubiera un campo entrando por acá, como el campo que yo subí, entonces ese campo te va a decir, "Güey, ese campo está entrando donde terminan los datos del paciente". Entonces, él considera que el paciente es una cabeza nada más, no que tiene un tórax. Entonces, no va a considerar la atenuación que hay desde el tórax hacia la cabeza. Y ahí hay un error, ¿sí? Pero bueno, en nuestro caso no es el problema. En tu caso está entrando por atrás. ¿Listo? Entonces, siempre es bueno tener bastante información del paciente, o sea, dejar espacio en la simulación, en la tomografía, por si tienes que hacer entradas, digamos que no convencionales, ¿no? Y entonces no te diga, oye, tienes problemas con el paciente está entrando, o sea, el campo está entrando por donde terminan las imágenes y tal. O tienes que evitar entonces esas entradas, no evitar esas entradas. Bueno, así quedó la distribución del paciente, de las dosis. Fíjense que se ve bastante ceñida acá a las lesiones que estábamos valorando. Esa es una entrada. Y aquí lo que le estaba mostrando era cómo se veía el sliding window. Aquí tuve que hacerlo con varios cortes, con varias posiciones. No pudimos hacer un videito, pero bueno, así es como se ve una proyección. Eh, Ahora, si se fijan, la dosis acá no está como estaba en la optimización. O sea, de hecho, la prescripción es a 21 Gray, es por acá, y la dosis no es tan homogénea como se veía, aunque aquí sí cumple las restricciones del PTB. Esto para la médula, este 99 en la médula, tiene que ver con que la médula, o sea, déjame ver si se ve aquí. Ajá. ¿Ven? Como falta información acá, la médula termina en el último corte. Entonces, ese 99% es que aquí él no puede calcular bien qué es lo que está pasando acá con la médula, ¿sí? Por eso queda así en rojo. Entonces, por eso es bueno tener más cortes, o sea, ser más generoso en la simulación del paciente para evitar este tipo de errorcitos que hay acá. ¿Ven? Esta es la médula que termina aquí en el borde aquí del estudio. Por eso te da ese mensaje en rojo. Ok, esta es la distribución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea,
yo voy a utilizar entonces la forma de prescribir de la radiocirugía, y es que voy a asegurar una cobertura total del blanco, de manera que el 100% del PTB esté en el mínimo de dosis, y voy a dejar libre la dosis dentro del volumen blanco. O sea, este es el concepto tan alto como sea razonablemente alcanzable. O sea, con aceleradores lineales o sea, la recomendación es llegar hasta 125% de la dosis dentro del PTB. O sea, no irte más, no irte por encima de eso. Pero otros equipos, como pueden ser el Gamma Knife, puedes ir hasta el doble de por ciento, al doble de la dosis. O sea, puedes prescribir la curva de 50 y puedes tener el 200% de la dosis dentro del volumen blanco. Eso se hace por dos razones. Se hace, esto es en radiocirugía, solo de manera general. Se hace porque en radiocirugía lo que se busca es obliterar. O sea, es sustituir el bisturí físico por un bisturí de radiación. Entonces, la obliteración es que van a quemar las células que están dentro del PTB, la van a quemar completa, la van a desaparecer, la van a necrosar. Y además, si tú prescribes a la curva de 50, vas a asegurar que el gradiente de dosis sea más acentuado desde ese borde hacia afuera. Porque entonces vas a utilizar la parte de la penumbra o la parte del borde del campo donde el gradiente es más fuerte. Entonces, esas son las dos razones por lo que se hace. Aquí no se va a prescribir a la de 50, aquí vamos a prescribir a la del mínimo, a la que está el volumen, y el mínimo es el 93%. Esto es lo que está acá. Ese es el mínimo. Si prescribimos acá al mínimo de todo el volumen, o sea, 100% al mínimo del volumen, y la curva se corre hasta 22 grados. ¿Sí? Realmente la queremos en 21. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que el mínimo no es un valor significativo. Es mejor utilizar un valor que esté cerca del mínimo, que es el near minimum o el near máximo. O sea, cuando vas a evaluar mínimo, o sea, no busques el mínimo mínimo que te da el histograma, sino un valor que sea el 99% del volumen o el 98% del volumen. Entonces, si yo prescribo al 99% del volumen, mira lo que pasa. Ajá. O sea, aquí estaba en 22 y cuando prescribo al 99 pasa a 21. Lástima que, o sea, tenía que haber dejado esto maximizado para que se viera mejor. Entonces ahora tenemos 21 acá y aquí en máximo tenemos 22. O sea, 22 de 21 es más o menos un 110%. O sea, no va mucho más allá que eso. ¿Ok? Y seguimos cumpliendo la dosis acá. O sea, las restricciones de dosis que habíamos puesto para la vía óptica y el cristalino. O sea, todo está por debajo de 10 con ganas. O sea, está en 5. O sea, 10 está por acá. O sea, que está todo muy bien. ¿Ok? Esta es otra forma de verlo. O sea, esta es una lesión, la más occipital. Esta es una que está más central. Bueno, eso era el paciente que teníamos, que era, primero lo hicimos con una lesión cerebral y después con 3 lesiones cerebrales. Ahora tenemos este caso, que es un caso holocranial, disculpen, cráneo espinal, o sea, es el cráneo, es toda la columna vertebral, o sea, todo el sistema nervioso central, y además también tiene un refuerzo, o sea, tiene dentro del cráneo un bus. Entonces vamos a hacer el paciente con un bus integrado simultáneo. Ya son las 4:50. No quiero empezar el paciente y dejarlo acostado porque realmente lo que quiero es que o sea, terminar la clase a las 5 para que ustedes puedan entrar a la conferencia o a la charla que va a hablar sobre física médica hoy, que circuló el profesor Gabriel. Entonces, vamos a dejarlo acá. O sea, la clase vamos a dejarla bastante corta hoy, todo con el interés de seguir con la jornada de física médica, por el día de la física médica. Y en la clase que viene vamos a seguir entonces con este paciente, que es un paciente de cráneo espinal eh, con un refuerzo simultáneo en el cerebro. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este paciente.
lo ideal sería hacerlo con arcos, pero lo vamos a hacer con campos estáticos. Entonces, vamos a dejarlo por hoy acá y continuamos la clase que viene. Nuevamente, felicidades a todos los colegas físico-médicos y por favor, no dejen de ver la charla que se propuso en el grupo de física médica aquí de Uruguay. Venga, que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.